Bueno, vamos a meternos en un tema fascinante. ¿Cómo llegamos a saber las cosas? O sea, ¿cómo la ciencia descubre la verdad? Pues resulta que no hay una única autopista para llegar a ella. Hoy vamos a explorar los dos grandes caminos que nos guían en esa búsqueda, la investigación cuantitativa y la cualitativa. Y esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo se pasa de esa pequeña chispa, de esa idea que a uno se le ocurre, a tener una respuesta, una respuesta sólida, demostrada? El viaje es increíble, y lo más curioso es que no existe un único mapa que nos lleve al tesoro. Pensemos en esto. Durante siglos, la búsqueda de conocimiento ha sido como explorar un continente nuevo, totalmente desconocido. Claro, se han trazado muchísimas rutas distintas. Hoy vamos a centrarnos en dos de las principales, las más transitadas, por así decirlo. Y lo interesante es que, aunque parecen ir en direcciones opuestas, las dos tienen el mismo destino, el rigor y la evidencia. Venga, pues empecemos el viaje. Cogemos el primer desvío, la ruta cuantitativa. Ojo, porque aquí el lenguaje que se habla es el de los números. La brújula es la estadística, el mapa está lleno de datos, es un mundo donde todo, absolutamente todo, se puede medir y contar. A ver, la idea en el fondo es sencilla. Este método empieza con una sospecha, una intuición, lo que en ciencia se llama una hipótesis. Y para ver si esa hipótesis es cierta, ¿qué hacemos? Pues usamos datos, números, para ponerla a prueba. Lo que se busca es encontrar patrones, ver si una cosa causa otra y al final del todo comprobar si nuestras teorías aguantan el tirón o se caen. Este enfoque tiene un carácter muy marcado. Es deductivo, es decir, va de lo grande a lo pequeño, de lo general a lo particular. A mí me gusta imaginarlo como un detective, ¿sabes? Un detective que ya tiene una teoría sobre quién es el culpable y ahora sale a la calle a buscar las pruebas concretas que lo demuestren. Aquí lo que importa es la precisión, poder predecir qué va a pasar y, muy importante, poder decir que lo que hemos encontrado en un grupito pequeño vale para un grupo muchísimo más grande. Y fijaos en este esquema, porque lo deja clarísimo. Esto es un camino recto, una autopista. Es una secuencia de pasos, uno detrás de otro, con un orden súper estricto. Aquí no valen los atajos, ¿eh? Cada fase se apoya en la anterior, no te puedes saltar ninguna. Es un proceso metódico a más no poder. ¿Y cómo empieza todo? Pues con una idea que poco a poco se va puliendo, se va acotando, hasta que se convierte en una pregunta de investigación muy clara, muy específica. A partir de ahí toca empollarse todo lo que ya se sabe sobre el tema, definir bien qué vamos a medir, las famosas variables, y trazar un plan de batalla súper detallado. Ese es el diseño de la investigación. Aquí llegamos al quid de la cuestión, a la filosofía que hay detrás de todo esto. La clave es la creencia en una realidad objetiva. O sea, este enfoque asume que el mundo existe ahí fuera, tal y como es, sin importar lo que pensemos nosotros, y que esa realidad se puede medir y conocer. La meta, por tanto, es que nuestra investigación refleje esa realidad externa, no que la realidad se doblegue a nuestras creencias. Perfecto. Pues ahora, giro de 180 grados. Dejamos la autopista de los números y nos metemos por el otro gran sendero. Si el camino cuantitativo se preguntaba qué pasa y cuánto, el cualitativo se va a meter de lleno en el cómo y sobre todo en el porqué de las cosas. El cambio es brutal, ¿eh? Aquí no empezamos con una hipótesis cerrada que hay que confirmar. ¿Qué va? Aquí nos lanzamos de cabeza a un mar de datos que no son números. Una entrevista, la historia de vida de alguien, una observación, y las preguntas importantes van surgiendo por el camino. El objetivo no es contar ni medir, es interpretar. Es entender los significados profundos. Y aquí lo vemos, el contraste es total. Este camino es inductivo. Empezamos con las miguitas de pan, con las historias pequeñas y concretas, para intentar construir una teoría más grande. El proceso, claro, no es una línea recta, es más bien como una espiral. Avanzas, piensas, vuelves para atrás si hace falta. No se trata de demostrar una verdad universal, sino de comprender a fondo una experiencia allí donde ocurre, en su salsa. Y este esquema lo clava. Si el otro era una autopista, esto es más como salir a explorar un bosque sin un mapa fijo. Fijaos, las flechas van para adelante y para atrás. Se puede volver a una fase anterior si es necesario. Es un diálogo continuo, una conversación entre los datos que vamos encontrando y lo que vamos entendiendo a partir de ellos. En este enfoque, la herramienta más importante es la propia persona que investiga. Es como si se convirtiera en una esponja. Se mete de lleno en el lugar, habla con la gente, observa qué hacen, cómo se comportan, escucha sus historias, lee lo que escriben. La clave es estar ahí, empaparse de todo para poder entender la realidad desde los ojos de los protagonistas. Vale, hemos visto los dos senderos por separado, el de los números y el de las historias. Ahora llega el momento de la verdad. Vamos a ponerlos frente a frente. A ver qué pasa. La diferencia más gorda, la que está en la base de todo, es la lógica que usan. A ver si queda claro.
El cuantitativo, el de los números, parte de una teoría grande, general, y baja a la realidad para ver si se cumple, de lo general a lo particular. Y el cualitativo, pues justo al revés. Empieza mirando casos pequeñitos, específicos, para desde ahí intentar construir una teoría más grande, de lo particular a lo general. Y esta tabla lo resume todo de maravilla. Fijaos, la idea de realidad. Una sola, objetiva, contra muchas subjetivas. El objetivo, predecir contra comprender. El objetivo, predecir contra comprender. La posición del investigador, lejos y separado, contra cerca y en contacto. El diseño, cerrado y planificado, contra abierto y flexible. Hasta los resultados son opuestos. Tablas y números contra textos e historias. Es que al final no estamos hablando solo de dos métodos, estamos hablando de dos maneras completamente distintas de ver el mundo. Claro, con todo esto sobre la mesa, la pregunta es inevitable. Entonces, ¿cuál es el bueno? ¿Cuál es el mejor? Pues esa es justo la pregunta que no hay que hacerse. Y ahora vamos a ver por qué. El tema es que esto no va de mejor o peor, ninguno superior al otro. Es como una caja de herramientas. No hay una herramienta mejor, depende del tornillo que quieras apretar. Si lo que se necesita saber es cuánta gente votará a un partido, pues se necesita contar. Necesitamos el enfoque cuantitativo. Pero si lo que se quiere es entender por qué un grupo de personas se siente tan identificado con ese partido, qué significa para ellos, pues ahí hay que escuchar. Necesitamos el enfoque cualitativo. Pero un momento, ¿y si no hubiera que elegir? Porque de hecho, muchas veces, la foto más completa, la más nítida, se consigue mezclando los dos. Es lo que se llama el enfoque mixto. Usamos los números para tener el mapa general, el que está pasando, y luego usamos las historias, las entrevistas, para ponerle color a ese mapa, para entender el porqué. Es literalmente tener lo mejor de los dos mundos. Así que ahí queda eso. Dos formas potentísimas de acercarnos a la verdad, de entender el mundo que nos rodea. La próxima vez que surja una duda, una pregunta sobre cualquier cosa, se puede hacer este ejercicio. La respuesta se encontrará contando cosas o escuchando historias. La clave está en los números o en las palabras, porque como hemos visto, la lección del camino lo es casi todo.